Estamos terminando el estudio del libro de Habacuc, y digo estamos terminando porque sigo con esto de que estamos terminando semana tras semana, pero Dios en su inmensa bondad quiere pues que cada uno de nosotros podamos seguir recibiendo más de esa influencia divina para que podamos nosotros disfrutar del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo pasar de la queja al gozo? ¿Cómo pasar de la queja a la adoración? Y eso es lo que ocurría pues a través de la vida del profeta Habacuc, ¿no? Habacuc era un hombre, o pueden ustedes verlo como una mujer, con las mismas características que cada uno de nosotros, con preocupaciones, con sueños, con anhelos, con deseos. Y entonces él, al mirar actos de injusticia que hizo, comenzó a renegar, ¿no? No me parece, no es justo, ¿no? Y comenzó a dirigirse a Dios con esa actitud. Hay veces que nosotros, producto de lo que vemos, nos influencia, y también luego vamos a Dios y decirle: Señor, ayúdame, socórreme, sálvame, Señor, me parece injusto lo que está ocurriendo en esta nación. Y en vez de orar, vamos a Dios con quejas, ¿no? O vamos a Dios con un pliego de reclamos, pensando que Él es Dios y Él tiene que hacer lo que yo quiero, en el momento que yo le pido y de la forma como yo deseo. Y entonces el libro de Habacuc, que tiene solamente 3 capítulos, nos enseña a nosotros cómo viene uno con una actitud incorrecta, ¿ya? Y cómo, a pesar de tener esa actitud incorrecta, Dios nos escucha. Porque dice: Señor, respóndeme a mi queja. Y Dios dice: aún quejándote, Dios te escucha. Porque, como decía mi esposa hace un momento, no, Dios te ama de una manera muy, muy especial. Y Él nunca se ha ido de tu lado, Él sigue estando ahí. El tema es que somos nosotros los que nos retiramos de Dios, ¿no? Pero el Señor siempre está presto ahí. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de que hay 4 puntos que tenemos que sacar de la enseñanza del profeta Habacuc. El primero es que cuando uno entra a la presencia de Dios, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno recibe la visión de parte de Dios y uno la acepta en su vida, nuestra forma de orar va a cambiar. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es todopoderoso, que mi Dios es bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Más allá de lo que yo pueda entender, más allá de lo que yo pueda comprender, porque mi lógica o mi forma de pensar muchas veces quiere encasillar a Dios. Entonces, según mi concepto de quién es Dios, yo pienso que hasta ahí nomás llega Dios. Si mi Dios es chiquito, en mi pensamiento, Dios orará de una forma muy pequeña. Pero eso no significa que Dios sea pequeño. Dios sigue siendo el mismo. El tema está en que tenemos que romper nuestros paradigmas. Por eso dice que es necesario que tu mente sea renovada mediante el conocimiento de la palabra de Dios, quien revela, ¿no?, a Dios en su totalidad, y Él es el Dios todopoderoso. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto en nuestra vida, entonces mi actitud ahora, cuando voy a la presencia de Dios, tiene que ser la correcta. La palabra de Dios dice que el Señor se deja encontrar por aquellos que lo aman y por aquellos que lo buscan muy temprano. O sea, 2 características muy importantes: por aquellos que aman a Dios y por aquellos que buscan a Dios muy temprano. Por eso que hemos abierto un espacio todos los días de 5:45 a 6:15 para tener ese encuentro con nuestro Dios, y nos gustaría pues que todos ustedes tengan la oportunidad de poder reunirse y ser parte de este grupo de oración. Y lo siguiente es que también cuando tenemos el encuentro con el Señor, hemos aprendido a orar y decirle: Señor, vengo a pedirte a que se haga tu voluntad y no la mía, porque siempre tu voluntad será mejor que la mía, ¿no? Entonces, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi matrimonio, haz tu voluntad en mi familia, en la vida de mis hijos y en la vida del futuro de mis generaciones. Entonces, cuando entramos a Dios bajo este concepto verdadero, vamos a ver que nuestra vida va a ser transformada. Vamos a ver cómo nuestras generaciones van a ser cambiadas y cómo muchos de ellos van a ser salvos de acuerdo a la promesa que Dios nos ha entregado en su bendita palabra. Entonces, ¿cuántos quieren que su familia sea salva? Amén. ¿Cuántos quieren que las cosas dentro de su hogar cambien? Amén. Entonces vamos a pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. Entonces, estamos viendo la parte final del libro de Habacuc.
donde se nos está enseñando acerca, ¿no?, de salir del tiempo de la queja para pasar al tiempo de la verdadera adoración genuina de lo que Dios quiere. ¿Por qué es importante que esto ocurra en nuestra vida? Porque si no, las crisis, las circunstancias, en vez de acercarnos a Dios, nos van a alejar de Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando hay problema la gente ora, pero como no se les responde en el momento que ellos quieren, muchos se van? No es que Dios no me escucha, no es que Dios no me responde. Ellos no han entendido que aún el silencio de Dios es una respuesta para tu vida diciéndote, todavía no es tiempo. Todavía es necesario que atravieses por ese desierto, por esas crisis, por esas dificultades que van a ir formando tu carácter, que van a ir sacando lo que verdaderamente hay dentro de ti. Pero quiero que sepas que aún en medio de esas circunstancias, yo nunca me he apartado de ti. Yo sigo estando ahí, ¿no? Y es necesario que dice que así como el oro es refinado en el fuego, ¿ya?, así también tu vida sea refinado en ese proceso de las crisis, para que cuando salgas al final puedas salir pues como una piedra preciosa. Y cuando tú atravieses ese valle, esas circunstancias, tú puedes decir lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Entonces, es importante, y hablábamos la semana pasada también, de que nosotros entendamos que las crisis o ya están en nuestra vida o van a venir a nuestra vida. Porque las crisis van y vienen, diga conmigo, van y vienen. Y a lo largo de toda nuestra vida natural vamos a seguir experimentando crisis. Unas más grandes, otras más pequeñas. Unas más dolorosas, otras más suaves. Pero las vamos a ir afrontando, ¿no?, cada día en nuestra vida. Y entonces, en medio de esas crisis que podemos estar atravesando, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. El profeta escuchó la respuesta de Dios, que su pueblo iba a ser destruido por una nación que era muy agresiva, que era muy cruel, ¿no?, que le iban a despojar de todo lo que tenían. Y él experimentó todo ese proceso de dolor. Diga conmigo, dolor. Todos van a atravesar ese proceso de dolor. Pero que en medio de ese proceso de dolor, Dios iba revelando cada paso, su voluntad. Su voluntad. Y entonces, una de las cosas importantes que hemos dicho, que parte de la voluntad es que usted tiene que oír a Dios y escribir lo que Dios te dice. ¿Cuántos están escribiendo lo que Dios les está diciendo? Porque esto es importante, ¿no? Escuché a Dios, temí a Dios por lo que escuché, escribí la visión, ¿para qué? Para que otro corra con lo que el Señor me estaba hablando a mí en este tiempo. Entonces es importante que usted pueda escribir la visión para que cuando usted la atraviese, no se olvide. ¿Sabe? Porque nuestro cerebro recibe información todos los días, constantemente. Noticias, conversaciones, alguna cosa que usted puede estar viendo, va entrando a su cerebro. Pero así como ingresa a su cerebro también comienza a descartar. Descarta cosas. Y parte de ese descarte muchas veces nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Nos olvidamos de la bondad de Dios. Nos olvidamos de la misericordia de Dios. Y nos olvidamos muchas veces cómo Dios a lo largo del tiempo nos ha ido llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces usted tiene que entender, para no olvidarnos y no ser malagradecidos con Dios, es importante que usted escriba. Escriba su proceso. Escriba la manera como Dios en medio de esa crisis lo sacó a usted y cómo usted atravesó de la maldición a la bendición. Porque este es un factor muy importante. No es simplemente decirle, Señor, crea en mí un corazón agradecido y que nunca me olvide de todos tus beneficios. Escribe. Si no quieres olvidarte, escribe, ¿no? Y esto es algo que es muy importante. Habacuc entendió que era necesario escribir la visión de Dios. Por eso que cuando a él le tocó pasar por ese proceso tan difícil, por ese proceso tan doloroso,
¿no? En el capítulo 3, versos 17 a 19 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Entonces, ¿qué significa? Que cuando aún todo lo que tú piensas, en lo cual tú descansabas en tu seguridad, te sea quitado, recuerda que lo único que el enemigo y los hombres no van a poder quitarte es tu fe en Dios. Y eso te debe sostener a ti. Porque hemos dicho, nosotros estamos anhelando que las cosas mejoren. ¿Cuánto quieren que las cosas mejoren? Permíteme decirte que la Biblia dice todo lo contrario. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. Pero, diga conmigo, pero Dios ha dicho que a ti y a tu casa no le faltará nada. Porque no depende del hombre, depende de lo que Dios dice en su palabra para nosotros. Por eso es importante, Dios me ha dicho esto para mí, yo lo tomo y lo escribo, para que cuando llegue un momento de una circunstancia, una escasez, un problema financiero, algo por el estilo, una enfermedad, Señor, tu palabra dice que, Señor, en mi casa no faltará provisión. Tu palabra dice que tú eres mi sanador, tú eres mi ayudador. Y entonces vamos a Dios con su palabra, ¿no? Y aunque nosotros podamos ver circunstancias pues de crisis y todo lo demás, con todo dice podamos estar alegres en Jehová. ¿Y por qué la palabra alegres, no? Generalmente cuando hay dolor, cuando hay tristeza o aflicción, ¿no? Uno se entristece. Y esa es la acción normal de todo ser humano. Nos entristecemos. Pero dice, la cosa es diferente, que los cristianos tenemos esperanza. Diga conmigo, ¿cuántos tienen esperanza? Entonces, la esperanza en que las cosas van a mejorar en Cristo. Entonces, esa esperanza, dice, debe quitarme a mí toda tristeza, debe quitarme todo dolor. ¿Por qué? Porque la esperanza significa que tenemos que desarrollar fe. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. La palabra galardón significa aquel que te da una recompensa. Dios siempre recompensa a aquellos que le buscan. O sea, Dios siempre va a responder a tu oración en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, que es bueno, que es oportuno y que llegará siempre a tu vida, ¿no? Por eso que estamos teniendo en este mes tan especial, en el mes de noviembre, un mes donde muchos podemos decir, entramos a un tiempo donde, ¿ahora qué hacemos? Celebraciones, compromisos, regalos para los chicos. ¿Y de dónde si estamos en medio de una crisis financiera? Vamos a ver mucha gente afligida, vamos a ver mucha gente desesperada. Por eso que tomamos lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 16, capítulo 16, verso 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar primeramente? Paz. Diga conmigo, paz. Y no es la paz que el mundo nos ofrece, sino es la paz que proviene de Dios. Dice, ¿para qué? Para que usted no tenga miedo. Para que usted no viva en incertidumbre. Señor, ¿y ahora? ¿Y el pavo para Navidad? Pollito, compraré un pollo, una codorniz. No, sino para que usted tenga la paz, dice, que proviene de Dios. Esa paz que aún en medio de cualquier circunstancia, usted sabe que Dios está junto a usted. Y que Él nunca se apartará. Y que lo que Él ha dicho, el Señor lo ha de cumplir. Ojo, lo que Dios ha dicho, no lo que tú piensas que Dios ha dicho. Hay una gran diferencia entre lo que tú pienses y otra cosa en lo que tú lees en su palabra. Todo lo que está en su palabra, Dios lo va a cumplir. Pero todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, Dios no está obligado a hacerlo, por si acaso. Dios cumple su palabra. Por eso es importante que usted pueda buscar a Dios, ¿no? Y en medio de todas esas circunstancias, usted pueda tener la paz que viene de parte del Señor. Y entonces hablábamos la semana pasada de que hay crisis externas, ¿no?, que pueden llegar a nuestra vida, y hay crisis internas que nacen producto de nuestras malas decisiones. Y entonces uno tiene que aprender a tratar con las crisis, ¿no?, y encontrar pues la paz en el Señor en medio de ese tiempo. Entonces, ¿qué debemos de aprender en este caso? ¿O qué es lo que el profeta Habacuc aprendió y lo que usted y yo tenemos que aprender? Primero, es que
usted tiene que aprender a creer en Dios. Dile a la persona que tiene al lado, usted tiene que aprender a creer en Dios. Estamos aquí para aprender a creer en Dios, porque esto es muy importante, ¿no? Porque usted tiene un concepto de Dios, o usted cree en un Dios que está muerto, en un Dios que está crucificado, en un Dios ineficaz, o usted cree en un Dios vivo, un Dios resucitado, glorioso, que es eficaz. Usted tiene que aprender que usted solamente tiene dos opciones, y la correcta es creer en un Dios vivo, en un Dios que es eficaz, en un Dios que es verdadero, en un Dios que es fiel y que está a su lado siempre. Y eso no viene producto simplemente de la causalidad, eso viene producto de que usted tiene una comunidad donde usted se reúne, donde usted lee la palabra, donde usted estudia la palabra y comienza a tener la revelación de parte de Dios. Ahora, pero yo conozco a Dios, yo tengo una experiencia con Dios. Muchos dicen, pero a veces es una experiencia teórica. Y es un Dios que está aquí. Y no es un Dios que está aquí. Usted tiene que llegar al punto de la convicción de creer exactamente que Dios es real. Mira, cuando Jesús llegó al medio de su pueblo, en su nación, los hombres creían, decían en Dios. Conocían la palabra. Pero sin embargo no tenían una revelación de una relación correcta con el Señor. Y es así que cuando usted lee el Evangelio, la mayoría de los Evangelios, y usted ve las obras de Jesús, muchos de los que recibieron los milagros de Jesús no eran creyentes, no eran judíos. Era gente que había oído de Jesús, de lo que Él podía hacer, pero no eran muchos de ellos judíos. Pero sin embargo que cuando llegó en ellos el momento de prueba y tenían que pedir algo a Dios, dice que ellos tenían la fe suficiente para que lo que le pedían a Jesús sea hecho en su vida. ¿Cuánto le gustaría tener esa fe suficiente para que todo lo que usted le pida a Dios sea hecho en su vida? Cuentan el caso de un centurión, dice que amaba, diga conmigo, amar. Amaba a su criado. Y al estar enfermo, dice, mandó con unos emisarios a buscar a Jesús para que viniera y lo sanara. Y sin embargo dice que cuando Jesús se enteró y quiso ir a este lugar, ¿no? Porque dijeron, este hombre es piadoso, es justo, nos ha hecho una sinagoga, merece que se vayas a su casa. Y que le dice, un poquitito, Señor, no necesito que vengas a mi casa porque no soy digno que entres en ella. Solo di la palabra y será hecho. Solo di la palabra y será hecho. ¿Y cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? O sea que Dios ya dijo la palabra. ¿Qué esperamos nosotros? Que sea hecho. Pero para que sea hecho tenemos que tener fe. Y esto es muy importante, hermano, en tu vida y en mi vida, desarrollar la fe que Dios quiere. Porque la fe es la certeza de aquello que uno espera, ¿no? Es la confianza, es la convicción, no hay duda alguna en nuestro corazón. Tanto es así que Jesús en el libro de Habacuc le dijo también, el justo, mas el justo por la fe, vivirá. Entonces, ¿qué significa? Para tener una buena vida tenemos que nosotros tener fe. El segundo punto que debemos de aprender en el libro de Habacuc es que cuando uno está en pruebas, uno no tiene por qué estar triste, sino que uno dice tiene que andar en gozo. Pero pastor, ¿cómo me vas a decir eso que voy a estar gozoso si tengo pruebas? Pues mira lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque una de las respuestas que usted le entrega a Dios de fe es que usted cambia su lamento en alegría. Porque creí y oré y esperé en el Señor y he recibido. Entonces no podemos vivir, ay, ya le pedí al Señor, ay, le pedí al Señor, ay, le sigo pidiendo. Si sigues así, no vas a recibir nada. Porque la evidencia de tu fe es el gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces Dios espera que cuando nosotros estemos en diferentes momentos de prueba, tengamos el gozo. ¿Por qué? Pues Santiago 1, 6 y 7 dice lo siguiente: pero pida con
fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces dice bien claro, nos pide que cuando usted entre en la presencia del Señor, tenga fe. Lo segundo que Dios te pide en ese momento que usted está orando es que usted no dude. No dude. Porque el que duda, dice, es semejante a pues la ola del mar que es llevado por aquí y por allá. Y para Dios la duda, hermano, es abominación. Usted tiene que creer. ¿Y cómo yo creo, Señor? ¿Cómo yo puedo desarrollar esa fe que tú quieres? Bueno, tu palabra dice, ¿quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesús. La única forma en que usted y yo podamos desarrollar la fe que a Dios le agrada es que usted conozca a Jesús. ¿Y cómo conozco a Jesús? Estudiando los evangelios, relacionándome con Jesús, creyendo en su palabra. Y esa es una parte importante. Y yo quiero que el día de hoy quiero invitarlo que usted, que está diciendo que sí, hay que creer. Bueno, quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Póngase de pie. Y quiero que juntos hagamos una confesión de fe. Cierre sus ojos un momento y repita conmigo lo siguiente. Padre, con convicción, Padre, yo creo que tú existes y que por tu gran amor enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a reconciliarnos hoy contigo. Hoy acepto el regalo de tu salvación. Declaro que soy tu Hijo. Padre, creo que has enviado tu Espíritu Santo a mi vida para ayudarme a que tus propósitos se cumplan en mí sin faltar ni uno. Declaro que yo soy un hombre bendecido por Dios, próspero, generoso, para toda buena obra, en la extensión de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Tome asiento. Porque es importante que declaremos que somos hijos de Dios. Es importante que Dios lo sepa y es importante que tu enemigo lo sepa, que tú eres un hijo de Dios y que el Señor está en ti, contigo y por ti. Porque de esa manera Él sale huyendo. El segundo punto que usted tiene que entender que cuando usted se acerca a la presencia de Dios para orar, no se ponga ninguna máscara. Hay veces vamos como queremos ser los más bonitos delante de Dios. Mire, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Él nos conoce, tal como somos. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Él dice, yo no echo fuera a nadie. Dios no echa fuera a nadie. A un profeta que era quejón, como Habacuc, Dios lo escuchaba. ¿Por qué? Porque Él no echa, dice, a nadie. Porque Él ama a todos y Él desea escuchar pues que todos nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y siempre nos va a dar a nosotros la oportunidad que aún en medio de la crisis, poder acudir a su presencia confiadamente. ¿Sabe? Tenemos que quitarnos ese defecto que cuando hay crisis, el primer lugar donde usted corre es a las personas. Hay un pasaje que es muy duro. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre antes que en el Señor. ¿Y Dios qué dice en su palabra? Que yo no rechazo a nadie, que todo aquel que quiera venir a buscarme, venga a mí primero. Y en mí encontrará la solución a la crisis que pueda tener y que pueda estar atravesando. Pero debemos acudir a Dios antes que a la gente. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, ¿sabes por qué? Porque Dios nos conoce, dice, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que tú nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice el Señor? Antes, diga conmigo, antes.
Antes de que usted naciera, antes de que usted existiera, dice, Dios ya te conocía. Y Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros. Y a pesar de cómo cada uno de nosotros somos, muchas veces nosotros mismos nos descalificamos delante de Dios. Cuando Dios no te descalifica. Mi esposa lo dijo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador dispuesto, que era un traidor de su nación, que trabajaba para el dominio del Imperio Romano, cobrándole a los judíos. Y era despreciado. Pero aún así, ¿qué hace Dios? Dios lo llama. ¿Por qué? Porque él lo conocía y sabía que iba a ser útil para su reino. Así que no se sienta usted descalificado. Dios no descalifica a nadie. Así que, hermanos, quiero que sepan que es importante que usted aprenda a orar. Como pastor, para mí es un privilegio orar por ustedes. Quiero que les sepan que es un privilegio para mí. Me siento honrado. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes tienen que aprender a orar por ustedes mismos. Porque así como Dios me escucha, Dios te quiere escuchar a ti. Quiero oír la voz de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque todos somos sus hijos. Y como hijos, pues debemos presentarnos delante de Dios justamente, porque Él nos da la oportunidad de orar y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es orar y qué importante es creer. Juan capítulo 14, verso 13. Recuerde que todo es con la palabra de Dios. Dice la Escritura, y todo, diga conmigo, y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué dice Jesús? Y todo lo que le pidieras, ¿qué dice? Lo va a hacer. Pero tienes que orar y tienes que creer. Porque el deseo de Dios es responder a todas tus oraciones. Pero tienes que tener estos dos elementos muy importantes dentro de tu vida. Así que cuando usted entre a la presencia del trono de Dios, no se ponga ninguna careta. Muéstrese tal como es. Porque Dios nos conoce. Y qué importante también es que nosotros cuando entremos delante del trono de la presencia de Dios, no empecemos directamente con nuestro reclamo, con nuestras peticiones. Denle la honra a Dios. Por eso que el Señor Jesucristo nos dejó como un modelo la oración del Padre Nuestro. No empieza pidiéndole cosas, sino comienza exaltando el nombre de Dios, reconociendo que Él es el creador de todo, el que hizo todo y para quien hizo todas las cosas. Y entonces cuando usted entra en la presencia de Dios, tiene que saber que si Dios es santo, Él no puede evitar donde hay pecado. ¿Qué hacemos? Nos humillamos y nos reconciliamos con Dios pidiéndole perdón en ese momento. Y de esa manera Dios nos escucha. Mateo capítulo 6, verso 8 nos dice, ¿no?, a nosotros, cuando entremos a la presencia de Dios, no usemos vanas palabrerías, no usemos, pues, hay veces personas que quieren escoger palabras muy rebuscadas para orar a Dios. Y Dios dice, ¿pero para qué? ¿Para qué me vas a decir palabras que a veces ni tú mismo entiendes? ¿O por qué vas a repetir como otro ora? No. Si yo te conozco. A mí, cuando era pequeño, a mí me enseñaron a rezar el Padre Nuestro. Pero era un rezo. Era un modelo de oración. Una forma como nosotros fuimos enseñados para aprender a orar. Pero aprendimos a orar y ahora aprendimos a relacionarnos a Dios tal como somos. Sabemos que es nuestro Padre. Sabemos que Él es el Dios Todopoderoso. Le damos la honra y la gloria. Pero ahora con mis palabras, reconociendo quién soy, me acerco a Dios. De tus hijos tal vez soy el más pequeño. No soy el mejor. Pero yo sé que me amas. Y esa es mi confianza para poder entrar a tu presencia y decirte cuál es mi necesidad. Y yo sé que tu palabra dice, Señor, que aún antes de que yo te diga qué es lo que necesito, tú ya sabes. Y como tú sabes, tú me has de responder. Por eso es que Jesús dice, y todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que cuando usted entre al trono de la gracia de Dios,
Quítese toda careta, ¿sí? Y muéstrese cómo es. Mateo capítulo 6 dice, verso 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que vosotros le pidan. Mire, y eso es lo maravilloso de Dios. Dice, vuestro Padre sabe cuál es tu necesidad aún antes que se lo pida, pero te da a ti el privilegio de que tú le puedas pedir. Diga conmigo, pedir. Nos da Dios el privilegio de que nosotros le vamos a pedir. Hay veces, cuando nuestros hijos quieren algo, nosotros le llevamos un regalo y dicen, no, esto no me gusta. ¿Alguna vez sus hijos le han dicho eso o no? Habiendo lo que tenemos hijos, ¿sí, no? ¿Qué dicen? No, papá, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque nos piden. ¿Y por qué cree que nos piden? ¿Porque no se la vamos a dar? ¿O porque saben ellos que le vamos a dar? ¿Y por qué saben que le vamos a dar? Porque los amamos. Así también es Dios. Nos da la libertad de que nosotros le podamos pedir porque Él sabe que lo amamos. Y entonces usted tiene que tener esa confianza de ser un hijo amado de parte de Dios. Tan amado es usted, yo no sé, pero cada vez que uno se peina, a algunos se le cae el cabello, ¿sí o no? ¿No es así? Las mujeres, sobre todo cuando se cepillan, ¿no? Siempre en el cepillo queda bastante cabello, ¿no? Y a los hombres también. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ama tanto, ¿ya? Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, ¿qué significa? Que Dios tiene esa particularidad de detalle de saber cada cosa. Si se te cae un cabello, dice, se te cae porque Dios lo permite. Así que si algunos tenemos poco cabello, tenemos mucha entrada, es porque Dios lo permite. No se queje. ¿Ya? Pero todo es muestra del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial está en perfecto control de todo. Ahora mismo. Tal vez usted está atravesando un momento de crisis. Algún problema familiar, algún problema económico, algún problema relacional o médico. Pero eso no significa que Dios ha perdido el control. Dios está en control de todo. Lo único que Dios está haciendo al día de hoy es enseñarte a que tú entiendas que es necesario que Dios tenga el control de tu vida. A veces Dios nos va a llevar a llevarnos al piso, donde tú verdaderamente ya no tienes control de nada. Señor, lo intenté todo. Fui acá, fui allá, toqué puertas, me vio tal. Señor, he ido a todo sitio. Ya no puedo más. Y ahora es el momento donde el Señor te dice, donde tú pierdes tus fuerzas, es ahora donde yo me voy a glorificar en tu vida. Ríndase delante de la presencia del Señor y deje que Dios tome el control, el 100% de su vida. Aprenda a depender de Él. Cuando vamos a Dios, verdaderamente como somos, vamos a aprender a recibir la respuesta de Dios. En la oración, usted debe saber que es necesario muchas veces callar. Muchos pensamos que la oración simplemente es hablar. No, la oración también es callar. Aprendamos a callar delante de la presencia de Dios. Pero pastor, yo no estoy diciendo nada, pero yo te aseguro que tu mente está pensando en muchas cosas ahorita. Y como tu mente está pensando en muchas cosas, no puedes escuchar lo que Dios te está diciendo. Por eso es importante que usted calle delante de la presencia de Dios, para que escuche la respuesta que el Señor te está trayendo a tu vida. Por eso dice, cuando vengas a reposo de Dios. ¿Qué significa reposar? Descansar, estar quieto. Así que usted estése quieto en este momento y dígale a su cabecita que esté quieto, que esté tranquila, para que usted pueda escuchar la respuesta de Dios que usted está necesitando el día de hoy. Hermano, si Dios responde, usted dele la gloria al Señor. Salmo 51, 17. Escuche lo que dice la Escritura. Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado y al corazón constricto y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Dios le agrada? Dice, primeramente dice, un corazón, dice, quebrantado, humillado delante de la presencia del Señor. Un corazón humilde, un corazón puro. Y si venimos en esa condición, dice la palabra, Dios no nos desprecia. Dios al contrario nos recibe. Y cuando Dios te recibe, usted puede decir lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El deseo de Dios es responder a sus hijos. El deseo de Dios es darte la petición de tu corazón. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Usted tiene que aprender a callar y a esperar el tiempo perfecto de Dios para nuestra vida. De que usted va a recibir, usted va a recibir. ¿Por qué? Porque aquí hay una clave. Yo quiero que usted la pueda tener y espero que la pueda apuntar. Una clave que ocurrió en un momento de crisis, en medio de la deportación. Después de haber pasado el tiempo de guerras y conquistas, ¿no?, del imperio babilónico, se llevó, dice, a los jóvenes que eran pues entendidos y que tenían conocimiento. Y se llevó a un joven llamado Daniel. Muchos conocemos ya la historia de Daniel. Pero yo quiero que ustedes conozcan la respuesta que el ángel de Dios le da a Daniel. ¿Por qué fue un hombre favorecido por Dios? ¿Por qué tuvo tal conocimiento? ¿Por qué tenía la respuesta a las visiones que necesitaba? Bueno, aquí está la respuesta y esto es lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo, Daniel, yo no sé cuál sea tu nombre ahorita, yo quiero que pongas tu nombre. Entonces me dijo, ponga su nombre. Primeramente, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vuelvo a repetir, ponga su nombre. Entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo no sé, tal vez muchos de nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, no venimos con la mejor disposición. Llegamos con la premura de la necesidad, llegamos con la premura del tiempo, llegamos con la premura de las preocupaciones y no disponemos nuestro corazón de una manera correcta. ¿Qué significa disponer nuestro corazón? Estar preparados. Prepárese. Usted no va a entrar a la presencia de Dios como si entrara a la casa de tu amigo o como que entraras a tu casa. No. Porque Dios es santo, santo, santo. Y entonces yo tengo que, dice, preparar mi corazón. Reconocer que he pecado. Reconocer que necesito el perdón de Dios. Me humillo y le pido perdón al Señor. Y entonces cuando estoy preparado y cuando yo le digo, Señor, bajo mi guardia, ¿qué significa eso? Me rindo ante ti. Entonces estoy preparado y entonces yo puedo decirle recién a Dios que estoy pues en esta situación, ¿no?, de poder recibir lo que viene de parte de Dios hacia nuestra vida. Estoy apercibido, estoy dispuesto, dice. Y es lo que el Señor nos está dando el día de hoy. Te está pidiendo que dispongas tu corazón a oír lo que Dios quiere. Pero tiene que salir de tu boca. Es usted el que tiene que pedirle a Dios. Cada uno tiene una necesidad muy particular. Cada uno lidia con una crisis muy personal.
algunos familiares, algunos pues que impliquen al matrimonio, a nuestra economía, a la familia, en el trabajo. Cada uno tiene una crisis muy particular. Y en relación a esa crisis, tenemos que acercarnos a Dios ahora de la manera correcta, diciendo: Señor, yo creo en ti. Y con esa fe me acerco a ti para poder clamarte en esta hora. Y como dice tu palabra, tú oirás y tú responderás. Por eso que muchos tenemos que entender, dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardare un poco, por un tiempo, mas se apresura, dice, hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué significa? Ten fe. Dios ha de responder. ¿Cuándo? Su palabra dice lo siguiente: porque el día de tu visitación, ¿cuándo es? ¿Cuándo es el día de la visitación de Dios? Hoy. ¿Y el día de la respuesta de Dios a tu necesidad, cuándo va a ser? Hoy, pues. Claro, si tienes fe, si estás escuchando y estás recibiendo en tu corazón y decides tú, ¿no?, poner en tu corazón esta verdad y decirle: Señor, hoy preparo mi corazón para presentarme delante de ti y esperar tu respuesta. Porque tu palabra dice que el día de tu visitación es hoy y tu respuesta también. Así que Dios se mueve en el hoy y en el ahora. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a esperar a Él y a humillarte delante de su presencia. Jeremías 43, versos 18 al 19. ¿Qué significa esto? Que si usted está esperando ahora la respuesta de Dios, no puede estar mirando el pasado. Usted tiene que mirar el hoy. Y escuchen la recomendación que viene de parte del profeta Isaías para su vida. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué te dice el Señor? Que hoy usted tiene que dejar las cosas de ayer, que no las traigas a memoria. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a mirar nuevamente tu crisis, tu necesidad, inmediatamente estos te van a robar la fe. Si hemos venido a la casa de Dios, si hemos preparado nuestro corazón, si decimos que creemos en Dios, no podemos estar mirando atrás. Pablo lo dijo: puesto tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Prosigo hacia la meta, hacia el premio de este llamamiento que está en Cristo Jesús. Así que en esta hora, si usted quiere la respuesta de Dios en su corazón, no mire hacia atrás. El enemigo va a querer recordarte lo de atrás, pero usted inmediatamente tiene que recordarle al enemigo que usted cree en Dios y que usted está esperando la respuesta del Señor en su vida. Así que vamos a adorar a Dios, a nuestro Dios, porque sus bondades son grandes y estas se renuevan cada día en nuestra vida. Así que el día de hoy, yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros que somos sus hijos y que debemos estar muy atentos a todo lo que el Señor quiere hacer en medio de nuestra vida. Otra forma de que también usted tiene que aprender el día de hoy del libro de Habacuc es que aunque la promesa de Dios tardare un poco, Dios siempre cumplirá en esta respuesta. Así que les pregunto: ¿cuántos de ustedes están listos para recibir la respuesta de Dios en su vida? Entonces muchos de nosotros tenemos que tomar las acciones correctas. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que dejar las acciones incorrectas. ¿Cuál es una acción incorrecta? Es seguir mirando la crisis como un gran problema. Es seguir mirando hacia atrás. La acción correcta es tener fe y esperar en lo que le estamos pidiendo a Dios, que será una respuesta para nuestra vida. Entonces, la fe es confiar en que Dios nunca nos va a dejar, en que Dios es fiel y que Él siempre lo hará para nuestro bien. Y es importante que usted mantenga la mirada en Jesús. Lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. En cierto momento, cuando Jesús venía a sus discípulos,
caminando sobre las aguas, se levantó una tormenta. Y en medio de ese momento de tormenta, de crisis, lo ven a él y piensan primeramente que era un fantasma. Pero al reconocer que era el maestro que le dice, tengan paz, no tengan miedo. Entonces, ¿qué hace Pedro? Le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya sobre ti, ¿no? Sobre las olas. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Ven. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ven. ¿Y qué hace? Se baja de la barca, comienza a dar sus pasos, ¿no? Y comienza a caminar mirando a Jesús. Pero en un momento, dice que él voltea la mirada y comienza a ver las olas grandes, comienza a escuchar además el viento recio y inmediatamente comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús. Pero lo maravilloso de todo eso que en medio de ese que estaba entrando en un momento de desesperación, ¿qué hace Pedro? Le dice, Señor, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? No salva, pues. Porque Él está al alcance de una oración. Dios quiere que usted no aparte su mirada de Él. Dios quiere que comencemos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Y caminar en lo sobrenatural de Dios significa caminar en fe. Yo no necesito ver. Porque el que ve no tiene fe. Si usted dice que tiene fe, es porque camina sin ver. Y tenemos que llegar a ese punto, de que nosotros oramos a Dios porque tenemos la respuesta de fe. ¿Y cómo me doy cuenta de que yo camino en fe? Vamos a probar su fe. Porque aún en medio de nuestras necesidades, no debemos de dejar de hacer el bien. Pero pastor, estamos en medio de una crisis económica, ¿cómo vamos a colaborar con estos niños que no conocemos? Bueno, ¿tienes fe o no tienes fe? ¿Tú crees que Dios te va a ayudar o no te va a ayudar? Sí. Bueno, demuestra que tienes fe. Saca tu mirada de ti mismo y pon tu mirada en lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Qué significa esto, pastor? Que tengo que dar evidencias de que yo tengo fe en Jesús. La fe no es algo que se dice, es algo que se demuestra. Yo creo que el Señor me ha librado de todo mal y me seguirá librando de todo mal. Amén. Esta es mi evidencia de fe. Lea conmigo, por favor, libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, dice, segaremos, si no desmayamos. ¿Qué dice la Escritura? No te canses de hacer el bien. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, dile, vamos a cegar. Porque cuando usted siembra una semilla, ¿acaso va a crecer solamente un solo fruto? No, porque una semilla tiene la capacidad de producir fruto del 30, 60 y 100 por uno. A su tiempo, dice, tú vas a cosechar. A su tiempo tú vas a cegar. Si hoy estás sembrando, dice, con lágrimas, cuando venga la cosecha, vendrás con gozo y alegría. Pero no te canses de hacer el bien. Muchos cristianos hoy en día quieren la respuesta de Dios a sus peticiones rápidas, tipo microondas, pero ellos no están dispuestos a pasar por el proceso de la crisis, y esto es porque no escudriñan la palabra, porque no escriben las promesas de Dios para poder usarlas en los momentos en que estas son requeridas en su vida. Necesitamos nosotros ir a la fuente, ir a la palabra de Dios, escribirla, memorizarla, para que eso sea pues nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Así que les voy a dar algunas citas para que usted pueda tenerlas y las pueda anotar. Sofonías capítulo 3, verso 17, que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Quién está en medio de nosotros? El Señor Dios Todopoderoso. Y por lo tanto dice, Él se gozará porque Él es el Dios de nuestra salvación. Josué 1:9.
La vida no ha sido fácil ni será fácil ni para usted ni sus generaciones. Pero el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Inmediatamente dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No es que vengo acá a la iglesia y estoy con Dios, llego a mi casa, me saco a Dios y lo dejo ahí. No, el Señor estará contigo, dice, donde quiera que tú vayas. Y esto es importante. Mateo capítulo 7, 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, dice, y el que llama, se le abrirá. Deuteronomio capítulo 3, verso 22. Dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Deuteronomio capítulo 8, versos del 7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y más dice su palabra, Deuteronomio 11, 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Deuteronomio 26, 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres su pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Deuteronomio 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y estas cosas te alcanzarán, acontecerán sobre tu vida. Y léalo, porque es usted el que tiene que reclamar esa bendición sobre su vida, porque el Señor quiere responder. Y para ir cerrando, el cuarto punto que usted tiene que aprender de este libro de Habacuc es que usted tiene que orar a Dios y usted tiene que alabar al Señor. Porque Dios escucha y Dios responde. Habacuc comienza orando, quejándose contra Dios. Pero cuando él escucha y conoce la voluntad de Dios y que Dios no tiene límites, él cambia su oración. Salmo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. No sé cuál sea la necesidad que tú estés atravesando el día de hoy, pero el Señor dice, ese es el tiempo de tu visitación. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué Dios hay veces no responde como uno quisiera tan prontamente? Porque muchas veces todavía dentro de nosotros hay pecado. De palabra, de pensamiento, de obra, de omisión. Y donde hay pecado, Dios no puede obrar. Pero no significa que Dios no quiera obrar. Tú has escuchado el día de hoy. Dios escucha y Dios quiere responderte. ¿Qué te está haciendo Dios? Te está diciendo Dios en esta mañana que si tú te arrepientes el día de hoy, entonces tú estás abriendo la puerta para que el Señor comience a obrar en tu vida. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día de la visitación de Dios para tu vida. Y es tanto para el que viene por primera vez como para aquellos que estamos tiempo aquí en la iglesia. Si creemos en su palabra, vengamos a Él con un corazón constricto y humillado. El arrepentimiento, hermanos, prepara nuestros corazones para comprender el propósito de Dios, que muchas veces no son como nosotros queremos, pero que siempre son buenos
agradables y perfectos. Póngase de pie, por favor. Yo no sé cuál sea el nombre de tu problema o el nombre de tu necesidad. Pero yo quiero que tú la nombres. Cierra tus ojos, vamos a orar. Toda la iglesia cierra sus ojos y vamos a orar. Y cada quien va a hacer mención a su necesidad, a su crisis. Pero luego de que usted haga mención a su necesidad, te invito a que hagas junto conmigo la siguiente declaración. Cierra sus ojos, mencione cuál es su necesidad. Y ahora todos juntos, repitamos lo siguiente. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies ligero como de ciervos y me hace estar en las alturas. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora, Señor Dios, para que tú tomes control de toda necesidad de mis hermanos y mis hermanas, Señor Dios. Y cualquiera sea, Señor Dios, esta, de una manera sobrenatural, Señor Dios. Cielos abiertos sean sobre ellos, Señor Dios, y ellos puedan ver tu gloria, Señor, actuando en favor de ellos. Sé pronto, oh Señor Dios, porque en ti confiamos. A ti clamamos, Señor, y en ti esperamos. Señor, creemos que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que tiene la última palabra. Y hoy, Señor, tomo tu palabra como una respuesta para nuestras vidas. Como dice en Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo: id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Te alabamos, Señor, porque cuando salgamos de este lugar, lo vamos a hacer en gozo, en victoria, porque sabemos, Señor, que en ti ya tenemos la respuesta. Te pido todo esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, y la iglesia del Señor dice: amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor.